Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Samael Aún Weor Universal, se complace en el día de hoy a través de su Radio Gnóstico, presentar una nueva transmisión hacia la paz y hacia la libertad. La aventura del conocimiento de sí mismo. El camino que nos conduce hacia la comprensión del universo. El estudio de sí mismo a través de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Samael Aún Weor Universal. Con ustedes, una nueva transmisión. Muy buenas tardes para todos los que nos están sintonizando en el día de hoy. Una alegría estar compartiendo con todos ustedes nuevamente una nueva transmisión de Radio Gnóstico. Queremos saludar a todos los que en este día se están sintonizando por primera vez a Radio Gnóstico. Ya hemos realizado algunas transmisiones y hoy vamos a continuar con esta actividad que hemos iniciado el mes pasado y que vamos a tratar de mantener en forma perseverante con el propósito de poder llevarle a todos ustedes que están afines con Radio Gnóstico y con los conocimientos gnósticos una nueva entrega. En el día de hoy queremos compartir con todos los que nos siguen y nos escuchan un tema muy especial que a primis parecería como que no tiene importancia, y que también podría suceder que se supusiera que este tema es trivial, pero no es tan así, y el tema de hoy que nos ocupa es la inteligencia natural y la inteligencia social, y cómo podemos usar estas inteligencias en favor de la armonía y el bienestar del ser humano. Saludamos a todos los países de diferentes lugares de habla hispana, que siempre nos están mandando muchos cariños y muchos saludos. Estamos llegando a diferentes países, o a casi todos los países de Sudamérica, a México, a Estados Unidos y a algunos otros países de habla hispana, y obviamente a todos aquellos que entienden la lengua española y están en diferentes lugares del planeta. La tecnología hoy día nos permite, a través de la radio y a través de las ondas y del éter, llegar a vuestros hogares, y por lo tanto les agradecemos infinitamente que nos abran las puertas de sus hogares para escucharnos y para poder compartir, reflexionar y tener diferentes aspectos filosóficos sobre la inteligencia natural. Como dice la presentación, esto está auspiciado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Samael Aún Weor Universal, que es una asociación que busca el conocimiento del ser humano, que busca la armonía, que busca el bienestar, que busca la libertad, que busca la comprensión, la empatía, la caridad y por sobre todas las cosas llegar a desarrollar una de las cosas fundamentales del ser humano, que es el amor. Por eso todos nosotros estamos tratando de buscar dentro de nuestro interior esa inteligencia natural que nos permita llegar a concretar en nuestra vida la armonía, la paz, el bienestar, la libertad y la comprensión
la comprensión del prójimo, y por eso en lo sucesivo vamos a ver y vamos a hablar de la inteligencia social. Nosotros nos encontramos en un mundo, y no quiero ser pesimista, en un mundo donde la inteligencia no se hace ver, no se hace notar. ¿Por qué? Porque el mundo en que nosotros vivimos tiene un centro de gravedad en la mente, ya entrando en el tema de la inteligencia natural, y tiene un centro de gravedad en el intelecto, y se ha considerado en la época moderna y en los últimos siglos de la sociedad que habita este planeta Tierra, se ha considerado que la persona inteligente es aquella persona que tiene la capacidad de abstracción intelectual o mental, que puede resolver un problema de matemáticas, que puede reformular algo químico, que puede estudiar la física, la cuántica, el átomo, la molécula, que puede teorizar, hipotizar, que puede retener con su memoria las experiencias y por lo tanto proyectarlas al futuro dentro de estructuras sólidas que no le permiten tener una flexibilidad para ver lo nuevo, y a eso se le ha llamado inteligencia. O es el concepto, o es la definición que nosotros tenemos de inteligencia en la sociedad en que nos encontramos. Pero la inteligencia está un poco más allá de eso, y por eso, para poder nosotros entrar en filosofía y en diálogo, para todos aquellos que nos están escuchando hoy en vivo y en directo, y obviamente también para todos aquellos que van a reproducir esta reflexión y esta filosofía y esta conferencia, que multiplica mucho a las personas que se conectan del vivo, porque seguramente estamos en una época que indiscutiblemente el tiempo que nosotros utilizamos en nuestra vida lo administramos como queremos, y la tecnología nos ha permitido vivir en diferido, y por lo tanto seguramente muchos van a escuchar esta conferencia en diferido. Pero vamos a darle el sentido de la inteligencia a una definición que nos permite, primero que nada, definir qué es la conciencia y qué son los yoes o los egos o los defectos humanos que adormecen y encierran y esclavizan a la conciencia humana. Esto lo queremos aclarar porque, como hemos dicho, Radio Gnóstico tiene como objetivo llegar a la conciencia, dicho sea de paso, de todos los que se sintonizan, más allá de que sea un estudiante gnóstico de primeras armas o un estudiante gnóstico avanzado, o quizás un maestro gnóstico o alguien que sabe mucho supuestamente de gnosis y del conocimiento humano. Entonces nos toca muchas veces volver a las fuentes, reflexionar sobre los conceptos y las ideas primigenias que tuvimos en aquellas épocas que conocimos esta filosofía, que es la filosofía de la libertad, la filosofía del autoconocimiento, la filosofía de la inteligencia. La conciencia humana es algo que se define a través de un sentimiento, de un pensamiento y de una acción. La conciencia es una parte, digamos, del principio inteligente divino que rige la vida, que se encuentra en cada ser humano, y por definición gnóstica eso se le llama esencia. La esencia es el material psíquico que nos permite construir todas las virtudes humanas y por ende llegar a la virtud suprema, que es el amor, y la felicidad suprema y la libertad suprema. Pero la esencia sería el germen, sería la semilla que cuando brota produce conciencia. La esencia libre, esa esencia, esa partícula divina, esa partícula que es nuestro verdadero ser, es la expresión humana del ser, de más allá del cuerpo, de los afectos, de la parte vital, energética, más allá de la parte física, tenemos un alma psíquica, un alma psicológica, espiritual, y a eso le podemos llamar esencia. Y cuando la esencia, como es una partícula divina, se produce y se manifiesta y entra en movimiento, se le llama conciencia. Y la conciencia está desprovista de lo que son los defectos humanos. Sucede que cuando nosotros hemos llegado a la Tierra, a este mundo en que vivimos, que seguramente es un mundo maravilloso, ¿no? A nivel de naturaleza, de biodiversidad, energético, pero cuando llegamos a este mundo a vivir,
se cristalizó en el ser humano por ciertas razones y por ciertos orígenes que no son parte de la conferencia, porque no nos queremos ir de lo que es la inteligencia natural y social, se cristalizó lo que se llama el yo psicológico, el ego humano. El ego humano son los defectos, los vicios, las manías, los traumas, los complejos, ¿sí? Los pecados capitales del cristianismo, los demonios rojos de Set de la filosofía y de la teogonía egipcia, y los parientes malos de Arjuna y en la teogonía hindú. Y así podríamos seguir, ¿no? Cada teogonía, cada mitología, cada, digamos, origen de cada país y de cada cultura y de cada región y de cada época, siempre debatió entre la conciencia y el defecto humano, entre el bien y el mal, entre lo que evoluciona y lo que involuciona. Sucede que la inteligencia está íntimamente relacionada a la conciencia. Y la conciencia, como decíamos, es la esencia en acción y por lo tanto produce un sentimiento, que es un sentimiento noble, produce un pensamiento inspirado y produce una acción noble, una acción de una persona o de un humano que intenta mejorar la calidad de vida propia y la calidad de vida de lo que le rodean. Ese sentimiento que muchas veces nosotros lo confundimos, es un sentimiento con un sabor de paz, de tranquilidad, con un sabor que está desprovisto, que no tiene sentimiento de culpa, no tiene miedo, no tiene ninguna frustración, ningún síntoma de pobreza, de soledad, de esclavitud. Y ese sentimiento se expresa en un sentir en el ser humano. Y el sentir de la conciencia es un sentimiento noble que nace del corazón y se manifiesta y se conecta con el cerebro humano a través del pensamiento por una fisiología que se llama el nervio vago. El nervio vago es un nervio físico y energético, por lo tanto también psíquico, que conecta el vientre, el sentimiento, el plexo solar, el corazón, a el cerebro para inspirarlo en un pensamiento. Por eso muchas veces se dice a los estudiantes más avanzados, se ha dicho que la conciencia es un sentimiento puro y noble. A veces se confunde. A veces las personas dicen, no, pero yo no puedo actuar por lo que siento. Debo actuar por lo que pienso o debo actuar de acuerdo a mi conciencia. Pero la pregunta inteligente, y vamos ya entrando cada vez más profundo en el tema de la inteligencia, porque esta es la inteligencia. En definición no canónica, como dijimos al inicio de la conferencia. La inteligencia, que es hacer uso del sentimiento de la conciencia, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo se expresa la conciencia en nuestra vida? ¿Cómo yo sé que las cosas que quiero hacer, las cosas que pienso y las cosas que siento son de la conciencia? O, pongamos la pregunta de otra forma. ¿Cómo la conciencia se hace ver, se hace sentir en mí, en un humano, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo vital, en mi mundo interno, en lo que soy? Pues la conciencia es un sentimiento, es un pensamiento inspirado y es una acción noble, una acción que está de acuerdo a los principios divinos, a los fundamentos de la inteligencia. Por lo tanto, el yo psicológico, el ego, que son los defectos humanos, esclavizan, adormecen, encierran, la hacen caer en estupor, la narcotizan a la conciencia, haciéndose cargo de los sentimientos, los pensamientos y las acciones que son malignas, ¿sí? Pero eso es cuando esos pensamientos, sentimientos y acciones vienen de un yo psicológico que es relativamente fácil distinguir, ¿sí? Por eso todos aquellos que escuchen en diferido o escuchen la grabación de esto que está haciendo en vivo y quieran profundizar en estos temas, se tienen que contactar con los diferentes centros gnósticos de los diferentes grupos e instituciones para profundizar en esto que es la inteligencia natural de la conciencia que intenta ser callada, amordazada por una inteligencia maligna, si es que se puede decir así, del yo psicológico basada en los defectos, ¿no? En la pereza, en el orgullo, en la codicia, en la ira, en la lujuria, en la gula, en la envidia, en la maledicencia, en la calumnia, en la traición, en la mentira,
en esos aspectos negativos que el ser humano, por condición de humano, lo tiene cuando viene a este mundo, ¿sí? Entonces la inteligencia, como palabra y como definición, es algo que nosotros tenemos como natural cuando la conciencia se expresa. A veces he sentido decir en ciertas oportunidades a algunos instructores gnósticos, he escuchado decir que uno no puede actuar por lo que siente. Y muchas veces me ha causado asombro, estupor. ¿Por qué? Porque sinceramente uno tiene que actuar por lo que siente cuando ese sentimiento viene del corazón y de la conciencia. Y la conciencia, respondiendo a la pregunta que nos poníamos hace un ratito, la conciencia se expresa a través de un sentimiento, a través de un sentir, a través de una expresión de una emoción positiva superior, a través de un pensamiento y una mente inspirada, que se regocija en la calma mental, se regocija en la ausencia de lucha de la tesis contra la antítesis, buscando la síntesis. Esa mente quieta que solo se puede obtener a través de una meditación trascendental o fundamental que se puede expresar en el ser humano, solamente se puede expresar en el ser humano cuando está bajo el dominio de la conciencia, ¿sí? No del yo psicológico. Entonces la inteligencia, como definición de palabra, vamos ahora a seguir avanzando y vamos a ver por qué todos nosotros tenemos una inteligencia natural, porque tenemos una esencia y tenemos una conciencia. Y haciéndonos eco de lo que es la filosofía budista, ¿sí? Incluso la filosofía cristiana, que son dos pilares del gnosticismo moderno, contemporáneo, legado por el maestro Samael Aun Weor a todos nosotros y actualizado para esta época. Y el budismo nos dice que todos los seres humanos tenemos el mismo potencial, ¿sí? Pero claro, debido a ciertos complejos y traumas y a ciertos, complejos de superioridad y de inferioridad, los humanos nos hemos sometido los unos a los otros, ¿sí? Pensando y poniendo esperanzas en un humano externo, en vez de poner esperanzas en nuestra propia esencia, conciencia y en nuestra propia inteligencia natural, ¿sí? Entonces, la inteligencia, como definición a nivel académico, viene de inteligentia, del latín y seguramente del griego antiguo y seguramente de las raíces indoeuropeas, del sánscrito antiguo. Y quiere decir inter, quiere decir entre, lige quiere decir leer, percibir señales, relevar cuál es el ambiente externo que nosotros tenemos, ¿sí? La NT normalmente en la dialéctica y en la composición de las palabras y del lenguaje es un sujeto específico. Y la palabra ya, como seguramente se sabe cuando termina el latín, quiere decir que ese sujeto tiene alguna cualidad o que tiene que desarrollar alguna cualidad. Lo que nos dice y lo que nos da como definición de inteligencia natural, la cualidad del individuo que sabe escoger entre diferentes y varias opciones, ¿sí? Entonces, cualidad ya del sujeto NT que sabe elegir, elige entre, inteligencia. O sea que la inteligencia es la capacidad de nuestra conciencia, ¿sí? De nuestra conciencia, de elegir y de seleccionar delante a las diferentes opciones que tenemos en la vida, cuál es la mejor para nuestro propio bienestar y armonía, ¿sí? Esa es una persona inteligente. Todo lo contrario a lo que se conoce hoy día como inteligencia, ¿no? Porque normalmente la inteligencia hoy día se conoce como algo, como decíamos al inicio, la capacidad de abstracción. Esa es una inteligencia especial de lo que es una mente intermedia y es una capacidad intelectual, donde el individuo tiene capacidad de abstracción, sabe resolver una ecuación diferencial, un integral, una resolución matemática compleja, ¿sí? Plantea hipótesis y tesis para poder resolverlas, ¿sí? Tiene la capacidad de análisis a nivel abstracto en diferentes tipos de memorias y de experiencias y de teorías y de conceptos fabricados, pero no tiene una inteligencia, no está haciendo uso de la inteligencia natural, que es adelante de diferentes opciones, poder elegir la que nos conviene para nuestro trabajo espiritual, para nuestro trabajo interior,
para la conquista de la libertad, de la paz y del amor, para la resolución de nuestra vida y encontrarle el sentido verdadero a la vida, que es lo que propone la Gnosis, que es lo que propone Radio El Gnóstico y que es lo que proponemos lanzando al viento estas palabras que ojalá lleguen al profundo del corazón de las personas que nos escuchan, promoviendo lo que es un trabajo interior, un trabajo de autoconocimiento, un trabajo que nos dé satisfacción del deber cumplido como humanos, ¿sí? Alejándonos de todos los preconceptos, de todos los miedos, de todos los bloqueos, de todos los dogmas y de todas las circunstancias que en la vida anterior o en la vida anterior, digamos en los años anteriores, no hemos sabido resolver porque no hemos sabido elegir, ¿sí? También se conoce la inteligencia como definición de aquel que tiene una capacidad de resolver situaciones nuevas en base a la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra escoger o elegir o discernir está sujeto a la lectura de ciertas señales que vienen del exterior y de mi interior. Imaginamos, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos un individuo, un hombre muy inteligente a nivel abstracto, ¿sí? Que tiene la capacidad de resolver todo tipo de situaciones y problemas matemáticos, teóricos, ¿sí? Un gran ingeniero, un gran físico teórico, ¿sí? Un estudioso del universo, un teórico, ¿sí? Puede decirse que tiene una inteligencia abstracta, pero quizás en la vida ha tenido que elegir, es un ejemplo un poco complicado, pero bueno, lo vamos a poner lo mismo, porque se me vino a la mente ahora. Quizás en la vida tiene que elegir su pareja, ¿sí? Porque, bueno, seguramente en la vida, en la adolescencia y en la juventud se le van presentando diferentes damas a este caballero inteligente, en la inteligencia abstracta, y tiene que elegir, ¿sí? Tiene que discernir cuál es la mujer que se puede transformar, la dama que se puede transformar en la compañera para toda la vida, en su esposa. Y puede darse el caso que elija mal, ¿sí? Y que su vida se transforme en un infierno, ¿sí? Porque no hay comprensión, no hay simpatía, no hay tolerancia, no hay construcción del amor, ¿sí? Entonces ese individuo no es inteligente. Lo que es una mente capaz de conceptuar y de almacenar experiencias, proyectarlas al futuro y con las experiencias almacenadas tomar nuevas lecciones, pero que en definitiva son viejas, no son nuevas. ¿Por qué no son nuevas? No son nuevas porque son tomadas en base a las experiencias antiguas, ¿sí? Y esto es lo que se conoce y lo que está tan de moda hoy día, que obviamente en esta conferencia lo tenemos que citar y lo citaremos un par de veces más, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo contrario a la inteligencia natural. La inteligencia artificial sería el yo psicológico que es predecible, ¿sí? La conciencia no es predecible, por eso la verdad es lo desconocido de momento en momento. El que piense y el que suponga que está salvado porque está en una escuela, en una religión, en un partido político, en un club, en un grupo o en una asociación de personas en las cuales se siente seguro, indiscutiblemente está desconociendo la verdad. Porque la verdad es lo desconocido, pero de momento en momento, ¿sí? Entonces, la inteligencia es esa capacidad de resolver situaciones nuevas en base a la elección que le da la conciencia. Y la conciencia se manifiesta en el ser humano a través de un sentimiento superior. Yo quiero transmitir, para los que me están escuchando en vivo y para los que van a escuchar en diferido, quiero transmitir cuáles son esas partículas naturales que nosotros tenemos como inteligencia. Bueno, para eso se necesita un corazón tranquilo, una mente quieta, apagada, que no esté preocupada, que no esté pensando en el futuro ni en el pasado, que no esté aterrorizada, que no esté sumisa en el miedo y en la culpa, ¿sí? Que son aspectos de la falsa personalidad humana, de lo que creamos como falso por imitación cuando éramos pequeños, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que tenemos que hacer uso de esa inteligencia natural que sabe resolver y que sabe elegir. La naturaleza es una inteligencia natural maravillosa, ¿sí? Continuamente la naturaleza nos está enseñando. Continuamente los animales, las plantas, incluso los minerales, tienen
una inteligencia natural para poder vivir. Cuando se llega al reino humano, cuando se conquista el reino humano, cuando nosotros nos transformamos en humanos, con un cuerpo humano, se nos otorga el intelecto y se nos otorga lo que se llama el libre albedrío o el libre arbitrio, la capacidad de juzgar por nosotros mismos y elegir por nosotros mismos. Y esto está asociado a la inteligencia. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad se sucedió un fenómeno, que eso sería para tema de otra conferencia, donde se originó y se creó el defecto humano, el yo psicológico, ¿sí? Entonces el yo psicológico utiliza los recursos de la inteligencia natural para tener una inteligencia maligna en favor de ese yo psicológico, de ese defecto humano, ¿sí? Por ejemplo, el orgullo nunca quisiera estar solo, nunca quisiera ser rechazado, y tiene una inteligencia maligna, digamos, ¿sí? Que es artificial, que en base a las experiencias y en base a lo que ha aprendido y lo que ha memorizado y a los conceptos que tiene de la vida, los utiliza para no ser rechazado, para ser escuchado, para que no haya fracaso, para que la persona se sienta orgullosa de lo que es, de lo que sabe, de los títulos, del dinero o de lo que tiene o de lo que es, ¿sí? Entonces, este fenómeno de la inteligencia es algo básico, es la capacidad de elegir, ¿sí? Y la capacidad de elegir, queridos oyentes que nos están siguiendo en el día de hoy, la tienen en su corazón, la tienen en su conciencia, ¿sí? Nosotros los estudiantes gnósticos, nosotros los gnósticos, no somos seguidores de nada ni de nadie. Simplemente nos encontramos con la inteligencia natural de la conciencia en nuestro ser espiritual, en nuestro corazón. Trabajen siempre y sigan siempre al corazón, al sentimiento puro. Claro, tenemos que usar la capacidad de discernir cuando hay una, digamos, manifestación defectuosa, egoica, y cuando hay una manifestación de la conciencia. Pero eso es relativamente simple porque eso es una especie, digamos, de entrenamiento que uno tiene para poder distinguir cuándo es la conciencia, inteligencia natural, y cuándo es el ego, inteligencia artificial y maligna. El mundo que nosotros vivimos es un gran sistema que tiene pequeños sistemas y pequeñas ramificaciones y está gobernado por esa inteligencia maligna, pero no está gobernado por una inteligencia maligna humana, ¿sí? Tenemos que tener la capacidad de reconocer una inteligencia maligna que es un subconsciente o un inconsciente colectivo. Y no quiero confundirlos y no quiero entrar en, digamos, en polémicas o en litigios filosóficos o de diferentes ideas, pero seguramente lo que quiero transmitir y lo que quiero hacer énfasis es que cada uno de ustedes tiene una inteligencia natural que les sabe elegir el lugar oportuno, las cosas oportunas, las acciones oportunas que uno realiza en pos de lo que quiere conseguir, del objetivo de su vida. ¿Cuál es el objetivo de su vida? Si es buscar la libertad, bueno, si es buscar el amor, la empatía, la caridad, entonces tendrá que hacer uso de esa inteligencia natural que es un recurso digno que nos da un ser espiritual inteligente superior, al cual podemos creer o no creer, pero que existe porque la naturaleza es guiada por ese principio. El cuerpo físico, humanamente, el metabolismo, la fisiología y la anatomía y el movimiento energético del cuerpo es guiado por ese principio inteligente y por esa inteligencia natural de la cual nosotros tenemos que hacer uso, ¿sí? En cambio, cuando ya uno se enrieda con los sistemas del mundo y se pone en oposición al sistema del mundo, indiscutiblemente la inteligencia artificial lo va a agarrar. El GPT, la inteligencia de Google, la inteligencia de las diferentes aplicaciones para los smartphones, la inteligencia de las redes sociales, que es una inteligencia artificial social. Ahora nos quedan algunos minutos para seguir dialogando, porque tampoco queremos abusar, y como nos quedan algunos minutos para seguir dialogando, vamos a ver que la inteligencia natural personal se transforma posteriormente en una inteligencia social de comunidad que busca el mismo objetivo, que buscan los mismos objetivos. Y por vibración, por, digamos, intereses comunes,
los individuos humanos que somos, tenemos la condición de ser gregarios. Nosotros no podemos vivir solos, tenemos que vivir en sociedad y hacer uso de esa inteligencia social, pero que sea natural, que sea de la conciencia, que sea del espíritu, ¿sí? El maestro gnóstico Samael Aun Weor, que es la línea guía de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Samael Aun Weor, con justa razón y reflexionando, nos dice, hablando de la inteligencia, ¿no? Nos dice que nuestro verdadero ser es amor, ¿sí? Nuestro verdadero ser espiritual. No este cuerpo, esta voz, esta parte energética que me permite hablar con ustedes y ustedes escuchar, los pensamientos, las emociones. No, el ser espiritual, eso que verdaderamente somos, que es algo quizás incognoscible, ignoto por el momento. Pero nosotros tenemos un ser espiritual. Ese ser espiritual es amor. El amor es una facultad que desarrolla el ser humano acá en este mundo, pero que se lo da su ser, ¿sí? Que es la capacidad de amar, ¿sí? Entonces dice, el ser es amor, y ese amor, o de ese amor, nace la auténtica y legítima inteligencia, que no es algo del tiempo. Es una definición maravillosa, ¿sí? Porque nos dice, el ser es amor, y de ese amor nace la auténtica y legítima inteligencia, que es algo que no es del tiempo. O sea que estamos viendo que todo nos conduce siempre hacia el mismo objetivo, encarnar el amor. Y se han escrito libros, volúmenes, ríos de tinta se han gastado para escribir libros e imprimir libros y conferencias y filosofías y diálogos sobre el amor. A tal punto que cuando nosotros hemos empezado a hablar del amor, que lo hacemos desde que hemos conocido prácticamente la gnosis y estos estudios fantásticos, que los invitamos a que puedan acercarse a algún centro gnóstico en los lugares donde ustedes residen, si es que quieren profundizar en estos temas. Y desde esa época que hemos intentado de conocer y de desarrollar el amor, y donde uno mire las cosas por donde lo mire, por donde lo dé vuelta, de la óptica, del área, de la disciplina, el objetivo humano es encarnar esos principios que son unos sentimientos superiores, ¿sí? Que es una mente tranquila, armoniosa, unida con el universo, y una acción siempre en favor del prójimo, sin el personalismo, sin las ganas de resaltar, sin las ganas del yo y del yo. Ese es el amor, ¿sí? Que tanto nos habla la filosofía budista, que tanto nos habla el Dalai Lama para el occidente, dando sus enseñanzas maravillosas del potencial humano que tenemos como inteligencia para poder lograr nuestros objetivos, ¿sí? Y que tanto nos habló y nos dejó como mensaje y como mandamiento superior el Maestro Jesús de Nazaret, ¿sí? Donde decía que había que amarse los unos a los otros como yo os he amado, ¿sí? Tarea sinceramente maravillosa, desafío humano espectacular, vale la vida darle el sentido a la vida, y valga la redundancia, valga la vida para darle el sentido a la vida de aprender a amar, ¿sí? Entonces decíamos que esa inteligencia se omnibula, digamos que queda opacada por la inteligencia artificial, ¿sí? De ahí que uno tiene que decidir hasta qué punto utilizar la inteligencia artificial en las cosas simples de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más uso la inteligencia artificial, que está basada en las experiencias egoicas, ¿sí? Y en lo predecible de la conducta humana, cuando es gregaria y cuando es mecánica y cuando es autómata, y te inhibe la capacidad de pensar por vos mismo, ¿sí? Te quita de la cabeza tus propios pensamientos, tus propias ideas, tus propias deducciones, tu propia conciencia, tu propia inteligencia natural, y te hace publicidad esa inteligencia artificial, te hace publicidad para decir que lo fundamental es ser inteligente en la función artificial del más, de tener más, de saber más, a nivel teórico, mental, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En estas épocas hay muchos movimientos en diferentes áreas y en diferentes disciplinas humanas, pero ha habido un movimiento muy noble y muy loable en defensa de la mujer y de todos los aspectos de la mujer, ¿sí? Pero yo me pregunto, como estudiante gnóstico y como todos ustedes y conferencistas
y las instructoras que hablan de la mujer. Se puede hablar muy lindo, se puede ser muy inteligente, se puede en forma intelectual, hablando sobre la mujer. Pero, ¿qué hemos hecho por una mujer? ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros por una mujer maltratada? ¿O por una mujer vejada? ¿O por una mujer abandonada? ¿O por una mujer que tiene que mantener a sus hijos? ¿O por una mujer que psicológicamente ha sido maltratada? ¿Qué hemos hecho? Pero claro, podemos dar grandes conferencias intelectuales sobre la mujer. Pero yo me pregunto, ahora que estoy dando esta conferencia, ¿qué he hecho yo? ¿Qué voy a hacer en el futuro por las mujeres que sufren? ¿Qué voy a hacer en los hechos? ¿Qué me va a dictar mi inteligencia? Si elegir estar cómodamente, como estoy ahora, atrás de un micrófono y de una computadora, tratando de emanar este sentir y este conocimiento hacia todos ustedes, o me voy a remangar y me voy a ir a trabajar con la mujer que sufre. A tal punto que cuando hay una mujer que sufre, y me estoy metiendo en un tema, pero es la inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia es femenina, la inteligencia creadora, ¿sí? Y como estábamos hablando que la inteligencia artificial y el mundo nos bloquea, ¿sí? Y nos hace pensar que la inteligencia es otra cosa y nos mete en la cabeza lo que nosotros tenemos que pensar. Inclusive las mismas escuelas filosóficas, espirituales y religiosas, todas respetables, todas necesarias, a las cuales como forma le tenemos que rendir tributo cuando están en la forma, digamos, evolutiva de crecimiento. Pero cuando empiezan a degenerar, nos dicen cómo pensar, qué tenemos que hacer, cuáles son las cosas que tenemos que elegir. Y nos vamos anulando a nosotros mismos. Y eso le pasa muchas veces a la mujer. Y cuando le pasa a la mujer, pues a veces uno escucha diciendo, cuando hay una mujer maltratada en diferentes niveles, uno escucha lamentablemente que dice, bueno, pero por algo habrá sido maltratada. Pero no podemos. No podemos nosotros entrar en esos recovecos y esos laberintos mentales, ¿no? Tenemos que ir hacia los hechos, hacia lo que nosotros hacemos. Bueno, seguimos un poco más. Vamos a hacer una diferencia entre la inteligencia natural y el intelecto. El intelecto, como decía, es memoria. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de memorias nosotros, porque la memoria que nosotros acumulamos en nuestra corteza cerebral, ¿sí?, es como prácticamente algo así como la imitación de una computadora, ¿no? Donde está la memoria central y la memoria que solo puede ser leída, el RAM y el ROM, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el intelecto, que es memoria, las diferentes memorias, según los sentidos que hemos usado. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, seguramente tenemos memoria de los olores de alguna olla que estaba en la cocina de nuestra abuela o de nuestra mamá, que con mucho cariño y afecto nos hacía una comida que de pequeño nos gustaba mucho, no solo por el sabor de la comida, sino que también por el cariño y el afecto con que se cocinaba. Cuando uno siente ese olor, le viene la memoria y el intelecto inmediatamente conceptúa. ¿Sí? Y dice, si estoy sintiendo ese olor, estaré cómodo. Y así pasa con todos los sentidos. Y se genera una memoria mecánica basada en las experiencias pasadas. ¿Sí? Luego la memoria se transforma en conceptos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conceptos para cada cosa. Y el mundo conceptual es que no me permite usar algo por lo cual yo he aprendido a través de un concepto que sirve para tal cosa, no lo puedo usar para otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo aprendí que un vaso X sirve para beber agua, ese vaso nunca lo voy a usar para otra cosa, lo voy a usar solo para beber agua. Esa es la memoria en base a los conceptos, ¿sí? Pero tenemos memorias emocionales, memorias mentales, memorias de acciones, que producen traumas complejos, que producen figuras psiquiátricas, que producen figuras del delirio, que producen figuras psiquiátricas de la paranoia, de la mitomanía, ¿sí? Todas cosas muy humanas que nosotros tenemos que indiscutiblemente observar dentro de cada uno con el principio fundamental gnóstico de la libertad y de la búsqueda del ser espiritual de cada uno de nosotros, que es amor, y que ese amor nos va a dar legítima inteligencia natural para hacer las elecciones justas. Hablando de justo, no es justo que yo tenga siempre que preguntarle a otra persona qué hacer. Eso no es de un estudiante revolucionario.
Eso es de una mecanicidad. Eso es de un bloqueo a la inteligencia natural de las personas. Eso es un atentado contra la individualidad y contra el ser espiritual femenino y masculino, contra la madre de ese individuo, contra la madre espiritual de ese individuo. ¿Sí? Así que los exhorto, les pido, no sé cómo transmitirlo y decirlo, que cada uno de ustedes replique este conocimiento que es el conocimiento de la libertad en un mundo que cada vez es más esclavizado y cada vez más artificial, llegando no solo a ser artificial lo que comemos, lo que vestimos, lo que vivimos, sino que también la inteligencia. El mundo cada vez va a estar regido más en base a esos memorias, experiencias y conceptos etiquetados a través de un robot que nos va a decir después cómo actuar y cómo vivir. Ya lo estamos viviendo. Maravilloso el aprendizaje. Pero la inteligencia natural tiene que deshacerse de ese sistema. Tiene que alejarse, tiene que revolucionarse, tiene que emanciparse mentalmente. Tiene que aprender con esa emancipación a pensar por sí mismo. ¿Sí? Entonces, el intelecto basa en memoria, concepto, en experiencia, realizando teorías e hipótesis. Entonces vivimos en esa inteligencia que es artificial y que es el intelecto. Ahora, la inteligencia es distinto al intelecto, porque la inteligencia es la vivencia práctica de la elección correcta para el objetivo que busco. ¿Sí? Entonces la persona inteligente se vuelve comprensivo, se vuelve una persona que hace caridad, ¿sí? Se vuelve una persona empática, servicial, ¿sí? Busca servir. ¿Por qué? Porque está integrándose con esa inteligencia natural de la naturaleza. O quizás no nos damos cuenta que la naturaleza se sirve continuamente unos a los otros, ¿sí? Y que sin ese servicio y sin ese telar de Dios, sería casi imposible que existiera la capacidad de promover la vida, de promover el sentido de la vida, de promover el bienestar, de promover la armonía con el infinito. ¿Sí? Y solo estamos pensando de la naturaleza en la epidermis del planeta Tierra, que es algo, bueno, es algo microscópico, es algo muy insignificante en el sentido, digamos, de tiempo y de presencia en el universo. O sea, tenemos una presencia en el universo y la vida sobre el planeta Tierra, son como si fueran minutos, ¿sí? Esa es la inteligencia. La inteligencia tiene que combatir la función del más, ¿sí? Porque el yo psicológico quiere decir más, ¿sí? Y podríamos decir que hoy en la sociedad es considerada una persona inteligente si tiene mucho dinero, si tiene muchos conocidos, muchas influencias, muchos intereses, y esa es una inteligencia falsa. ¿Sí? Vamos a ver ahora, para seguir un poquito más, unos aspectos ya más, digamos, de interpretación, digamos, filosófica, o de interpretación en ciertas mitos, leyendas, y no tanto leyendas. Si nosotros vamos a estudiar a Sócrates, Sócrates hablaba mucho en su, digamos, discurso, en la época de Sócrates, ¿no? Cuando fue Sócrates, hablaba mucho del divino daimón. El divino daimón de Sócrates es la inteligencia natural, es la inteligencia de las inteligencias. ¿Y en qué está basada la inteligencia del divino daimón de Sócrates? Para aquellos que lo quieran estudiar, lo pueden estudiar, ¿sí? No importa si es gnóstico, si es hebreo, musulmán, católico, evangelista, protestante, budista, esto lo puede estudiar, ¿sí? Porque es un filósofo, Sócrates, que nos dio el concepto del divino daimón, del daimón de Sócrates, ¿sí? Que es un concepto maravilloso. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligado a la inteligencia, ¿sí? A la inteligencia natural, obviamente, a esa capacidad que tiene el ser humano de elegir correctamente leyendo las señales que vienen del exterior y del interior del ser humano, parado en el dintel, ¿sí? Parado en el quicio, ni afuera de uno mismo, ni tan adentro de uno mismo que uno no pueda leer, relevar los datos necesarios para tomar una correcta, digamos, una correcta decisión en su vida,
¿sí? Una decisión en su vida, ¿sí? Que la va a tomar, perdónenme que insista en esto, pero estamos pasando por una etapa en la cual nos estamos dando cuenta que muchos estudiantes gnósticos y asociaciones gnósticas, no digo que están tomando las riendas de la misma feligresía, del mismo pueblo, de las mismas personas, ¿sí? Pensando que están en lo justo, cuando en realidad la gnosis es enseñar a la otra persona a que pueda hacer por sí misma su camino espiritual, que pueda hacer por sí misma sus elecciones, que pueda hacer por sí misma la revolución, la emancipación y el despertar de la conciencia a través de esta inteligencia natural que tenemos, que poseemos todos, ¿sí? Que todos la tenemos y que todos la tenemos que manifestar. El divino Daimón de Sócrates tenía una enseñanza maravillosa en la inteligencia, ¿sí? Porque ya desde aquella época, estamos hablando de 2300, 2400 años atrás, ¿sí? Tenía un momento en que ya se presentaban los sistemas del mundo en esa inteligencia artificial dañina, ¿no? Maligna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza fundamental? Que es maravilloso analizarla con tranquilidad y con armonía. Es cuando una sociedad convulsiona, ¿sí? Entra en convulsión, ¿sí? En confusión, ¿sí? Porque sus sistemas entran en problemas, ¿sí? Que es lo que evidentemente está sucediendo ahora. El Daimón de Sócrates decía el iniciado es aquel que inició a trabajar sobre sí mismo, ¿sí? Todos aquellos que están poniendo en práctica todos estos conocimientos, y espero que esté llegando este conocimiento a todas las personas, no solo a los estudiantes avanzados, y a todos, porque creo que es comprensible, ¿sí? Entonces, decía la enseñanza del Daimón de Sócrates, ese iniciado, esa persona, cuando los sistemas entran en convulsión, no tiene que tomar participación de lo que está sucediendo en el seno de la sociedad. Porque si toma participación, si se parcializa, si lo combate, si lo discute, no solo lo promociona, ¿sí? Podría traer paradoja en esta conferencia porque estaría promocionando la inteligencia artificial, ¿sí? Y sería una paradoja, pero la estamos citando porque es la antítesis de la inteligencia natural, ¿sí? Entonces, no debería tomar partido. ¿Para qué? Para encontrar esa inteligencia del daimón, que por definición daimón es la capacidad de tener luz en la parte mental superior, y por eso el daimón tiene cuernos. Pero no son los cuernos del mal, no son los cuernos de una mente descompuesta, de una mente que piensa, de una mente que divaga, de una mente fantasiosa, de una mente delirante, de una mente con estructuras psiquiátricas paranoicas. No, es un cuerno de luz, aquello que esculpió Miguel Ángel en el Moisés, acá en San Pietro in Vincolo, en Roma, de donde estamos transmitiendo ahora, en vivo. Entonces, esa luz es la capacidad del daimón de tener una inteligencia que no se tiene que meter en el sistema convulsionado ni parcializarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente caería en el desequilibrio y se ligaría a esos sistemas. Y eso pasa mucho, y está pasando mucho, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir a las fuentes, al origen, a la enseñanza, a la doctrina pura, a eso que nosotros queremos encarnar, a las técnicas básicas, que no las consideramos tan básicas porque suponemos que las hemos trascendido, y es una trampa que nos tendemos a nosotros mismos pensando que hemos trascendido la clave de sol, el recuerdo de sí, la autoobservación, el conocimiento de sí mismo, la meditación, la transmutación, los ejercicios pránicos, las runas, los ejercicios de vocalización, ¿sí? Los rituales sagrados antiguos, ¿sí? La condivisión, y pensamos que eso no, pero es esa la inteligencia natural que nos lleva una y otra vez a volver a los orígenes y a las fuentes para calmar la sed que nos da cuando por error, inocentemente y en un acto de desinteligencia, nos parcializamos a condenar o a favor o en contra de los sistemas que están convulsionando en el mundo. Y entonces, la única forma por la cual nosotros podríamos seguir realizando un trabajo equilibrado y continuar con un trabajo bien hecho es buscando esa inteligencia natural que nos desenlace, que nos desligue del seno de los problemas
del mundo, sin por eso ser ajenos a los problemas del mundo, ayudando al necesitado, al que sufre. ¿Cuánto dolor hay en este mundo hoy día? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas complicaciones? ¿Cuántas oportunidades tengo para ayudar? ¿Cuántas oportunidades tengo para consolar al triste? ¿Cuántas oportunidades tengo para dar esperanza, fe y coraje, para dar valor, para dar valentía, para insuflarle en el corazón y en la conciencia al ser humano valentía, porque se sabe que en el corazón de esa persona hay una esencia, una conciencia y una inteligencia natural que lo va a llevar por los caminos del suceso y del éxito y del triunfo. Sí. Entonces, los fundamentos que nosotros tenemos para utilizar esta inteligencia son fundamentos necesarios que nos explica el Daimon, que es la inteligencia. ¿Sí? Es la inteligencia de la inteligencia basada en la misericordia. Imagínense que la inteligencia de las inteligencias se basa en la misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque indiscutiblemente al ser humanos cometemos errores. Si nosotros no cometiéramos errores, no estaríamos aquí en este mundo. Estaríamos en otro mundo. Pero como somos humanos, cometemos errores para aprender del error, y si la inteligencia nos permite aprender del error para no equivocarnos más, tiene que haber una misericordia. Y ahí aparece el Daimon de Sócrates. ¿Sí? El Daimon de Sócrates es una cosa que nos tendría que unir a todos. Y cuando se hace mal uso de esa inteligencia, en vez de unirnos, nos divide. En vez de unirnos, nos secciona, nos hace sectarios, nos hace dogmáticos, nos hace ponerle prohibiciones, divietos a las personas, ¿sí? Nos hace querer manipular y manejar, cuando en realidad tendríamos que estar unidos, comprensivos, quizás en diferentes vías de la misma autopista, pero navegando o en el mismo tren o en diferentes vagones, pero unidos bajo los fundamentos de la inteligencia natural. Que los fundamentos de la inteligencia natural son simples. ¿Sí? Les voy a decir en forma sintética porque ya se nos está agotando el tiempo. ¿Sí? El primer fundamento de la inteligencia natural es estar estructurado correctamente en un hogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por estar estructurado correctamente en un hogar, nosotros vamos a tener el sabio uso de la inteligencia, porque hemos elegido eso. ¿Sí? Tenemos que tener como fundamento, segundo fundamento, tener un cuerpo y una energía que nos permita y que nos haga, o sea, que responda a las exigencias de la manifestación de la inteligencia natural. ¿Sí? Pero para tener un cuerpo físico y una energía que nos permita expresar esa inteligencia natural, tenemos que cuidarlo. ¿Sí? Sería como un círculo vicioso, ¿no? Que a través de la inteligencia natural la tengo que escuchar porque ella me dice lo que necesita mi cuerpo y mi energía. Por ejemplo, cuando una persona tiene muchas ganas de comer cebolla, tiene que comer cebolla. ¿Sí? Porque si no es un antojo, seguramente es que su cuerpo necesita los atributos de la cebolla. ¿Sí? Entonces, necesitamos como un fundamento tener un cuerpo físico en condiciones para poder establecer dentro de nuestro mundo interior un equilibrio que nos lleve a conquistar los objetivos que cada uno de nosotros queremos. Tener tiempo para nosotros, tener tiempo para dedicarle a nuestra vida. ¿Sí? O sea, el mundo hoy se mide en la riqueza económica y no se mide en el tiempo que yo dispongo para vivir. ¿Sí? Entonces, ese es un fundamento fundamental. Por eso, valga la redundancia, por eso tenemos un canal que hemos empezado poco a poco, pero lo vamos a ir enriqueciendo y dándole cada vez más contenido. Más allá de la aceptación, más allá de la recepción que tenga, nosotros queremos que si así sea una persona, queremos que esa persona pues se nutra con estas cosas que nosotros también hemos querido compartir. Es un canal de podcast, como este que estamos haciendo ahora, que se llama Medicina Natural y aparecen pequeños micros donde se van enseñando las cuestiones físicas, energéticas, esotéricas, espirituales, del alma, para poder tener la persona cada vez más, posibilidad de vivir con este fundamento de un cuerpo físico sano para darle expresión a la inteligencia. El tercer fundamento es, obviamente, el amor. ¿Sí? El cuarto fundamento es el optimismo, el dinamismo, que nosotros tenemos que tener, la seguridad en sí mismo. El quinto fundamento es mantener la compostura. Eso es tan importante en este momento. ¿Sí? Mantener una compostura emocional, mental, psicológica
ante las diferentes adversidades que se nos presentan en la vida, ¿sí? Y nunca jamás reaccionar con violencia, con ira, con odio, ya sea verbal, física, por Dios, o ya sea de otro tipo, rencorosa, vengativa, traicionera, que son manifestaciones de la violencia, ¿sí? Entonces, la inteligencia natural no te permite ir hacia la manifestación de la violencia. El fundamento número 6 es mantener el equilibrio, la cordura, ¿sí? Para poder manifestar esa inteligencia natural. Y obviamente el último fundamento se basa en lo que decía el daimón de Sócrates, que citaba, se pueden citar en este momento las palabras del Maestro Jesús, si bien fue posterior a Sócrates, pero se pueden citar cuando dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Y ahí uno entiende que en el fundamento que nos permite integrarnos con la sociedad sin ser víctimas de la sociedad es dándole al César, ¿sí?, que es el mundo, el sistema, lo que es del César. Es lógico, ¿sí? Bueno, y para terminar, vamos a ver dos cositas más, ¿sí?, en unos pequeños minutos que nos quedan. Sí, no nos queremos exceder de una hora en estas emisiones y transmisiones en vivo de Radio El Gnóstico. Hay otra inteligencia, asociándola, hablando nuevamente del Maestro Jesús de Nazaret, que como hemos dicho en la conferencia anterior en vivo por la radio, decíamos que todas las escuelas, religiones, culturas, sectas y lo que sea, quieren apropiarse de Jesús. Y Jesús es universal, ¿sí?, porque es un principio espiritual. Entonces nosotros lo citamos porque nos ayuda en este contexto de la inteligencia natural. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús en su vida tenía diferentes discípulos, ¿no? Vamos a citar los tres primeros, que todos ustedes conocen, ¿no?, que son Pedro, Juan y Judas. Pedro es aquel discípulo que enseña el misterio de las transformaciones de las energías, ¿sí? Pedro siempre ha sido energético, siempre ha sido el que ha estado tratando de enseñar todos los misterios de la revolución energética del ser humano. Juan, los misterios del verbo. Y el verbo está relacionado a la energía, porque la energía parte de la sexualidad, parte de las gónadas, y se relaciona con el verbo y la capacidad de transmitir a través del verbo energéticamente un concepto. Pero ¿quién hace posible que el sexo se una con el verbo? Judas, ¿sí? Y Judas es la inteligencia. Si Pedro es la energía, ¿sí?, Juan es el verbo, Judas es la inteligencia. Esto haciéndole un análisis ya como si fueran personajes de una obra de teatro, lo que hizo el Maestro Jesús y sus apóstoles, con un libreto que tenían que, digamos, recitar con el propósito de dejar una enseñanza para la humanidad. Y Judas es la inteligencia. Y Judas, imagínense que Judas se asocia al divino daimón de Sócrates, ¿sí? Y todos ahora queremos estar unidos bajo la égida inteligente del divino daimón. Pero cuán difícil es, porque la integración con el divino daimón primero se hace consigo mismo, ¿sí? Entonces, esa inteligencia que nos da Judas es la capacidad de estar despiertos en el bien y en el mal, ¿ah? Y la base de la inteligencia natural que nos da Judas es la capacidad de aprender del contraste, de la voluntad y la disciplina que tenemos que tener en la vida, y fundamentalmente es la inteligencia que nos permite no elegir o no caer en la tentación. Nos propone la tentación, pero no caemos en la tentación, ¿sí? Creo que esto está siendo comprensible y ojalá sí sea para todos, ¿no? Para las primeras cámaras, segundas cámaras, para los familiares, que le mandamos saludos a los familiares que nos están escuchando y a todos los que nos están sintonizando, ¿sí? Veo muchas intervenciones en el chat, pero claro, no podemos hacer muchos sociales y saludarlos a todos porque, bueno, sería muy dispendioso para aquellos que van a escuchar en reproducción el podcast, que es una de las intenciones del podcast, que se escuche también en reproducción, no solo en el vivo. Y de esta forma más o menos vamos sintetizando lo que queríamos transmitir a través de la inteligencia natural. Cuando la inteligencia natural personal se vive, se transforma en una inteligencia social, ¿sí? La inteligencia social es la capacidad de relacionarnos con el prójimo, ¿sí? Y con la vida de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a relacionarnos con nosotros mismos. Todo esto ustedes lo pueden profundizar
en sus centros gnósticos, en sus escuelas gnósticas, en las conferencias públicas, en las cámaras avanzadas, en lo que se llaman segundas cámaras, terceras cámaras, cámaras X. Lo van pudiendo profundizar y profundizar y profundizar y dialogar y filosofar, porque es una de las dichas que nos ha dado la divinidad de poder compartir y filosofar. Y el filósofo no es aquel que quiere tener la razón. El filósofo es aquel que quiere exponer su entendimiento, su inteligencia, confrontarla con la inteligencia de los demás filósofos y enriquecerse. ¿Sí? Por último, y ya para así, ahora sí, seguro no amenazar más que nos despedimos, quizás podamos contestar alguna pregunta, 2 o 3, no muchas. ¿Sí? Hay bloqueos a la inteligencia natural y por lo tanto hay bloqueos a la inteligencia social. ¿Sí? La inteligencia social parte de una inteligencia natural y del elegir correctamente con mi conciencia. ¿Sí? Y la inteligencia social me permite tener una integración correcta con todas las personas que me rodean, a nivel emocional, mental y de acción. ¿Sí? Y me permite comprender a la otra persona a través de la empatía. Hay un aspecto de la inteligencia que es la empatía, hay un aspecto de la inteligencia que es la caridad y hay un aspecto de la inteligencia que es la comprensión. ¿Sí? Todo esto nace, comprensión, empatía, nace de la inteligencia individual promoviendo una inteligencia social, una comunidad. ¿Sí? Una de las riquezas más grandes que tenemos los humanos es la comunidad. Por eso el primer fundamento de la inteligencia del daimón es el hogar, porque el hogar es la primer comunidad. ¿Sí? Es lo que nos quita la soledad. ¿Sí? En cambio, la inteligencia artificial que hemos hablado, la hemos nombrado, pero podríamos dar una conferencia de 3 horas sobre inteligencia artificial. Espero que esto le incentive a que cada uno investigue y que llegue a sus propias conclusiones, y ojalá esas conclusiones sean que tenemos que usar lo menos posible o lo que necesitamos para poder desplazarnos en este mundo en que vivimos. ¿Sí? Entonces, para finalizar, vamos a ver algunos bloqueos de la inteligencia natural. O vamos a ver básicamente 4 bloqueos. ¿Qué me bloquea la inteligencia natural? Que claro, son los yoes, los defectos humanos, como hemos dicho. Pero específicamente, ¿cuáles son? Bueno, podríamos nombrar 4. El primero es el miedo. El segundo es el juicio de los demás. O sea, el juicio que hacen los demás de nosotros. El tercero sería vivir en función del más, de tener más, siempre más. Y el cuarto sería la acción del individuo en base al interés egoísta. Estas cosas, si las trabajamos, las podríamos hablar específicamente cada una, pero si las trabajamos, nos van a liberar esa inteligencia natural con el resultado y la consecuencia de una elección consciente para nuestra vida. ¿Sí? Sin necesidad, que obviamente eso es obvio y es palmario, sin necesidad de recurrir a conceptos, ideas, suposiciones de otras personas. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que uno tenga que desechar un sabio consejo de un sabio anciano. No estoy diciendo eso, no se malinterprete. Estoy diciendo que si el anciano es sabio y va a dar un consejo, lo dará como sugerencia, sin tratar de manipular a la persona o sin tratar de que la persona elija lo que supone ese anciano que es favorable. ¿Sí? Le va a instruir para que pueda tener su propia elección. ¿Sí? El miedo es un bloqueo fatídico, fatal para la inteligencia natural del individuo. ¿Sí? Y el miedo que bloquea la inteligencia natural, que vuelvo, reitero y digo, es la capacidad de elección consciente, ¿sí? Se basa básicamente en estos pequeños defectos humanos que son la frustración, ¿sí? Que va en contraposición de la satisfacción del deber cumplido, ¿sí? El miedo al fracaso. ¿Sí? Uno tiene que vivir sin miedo al fracaso, porque uno, cuando vive con miedo al fracaso, ya fracasó. ¿Sí? Tiene que ser libre. ¿Sí? Sinceramente, de corazón, como me decía un compañero de causa hace un mes atrás que estábamos haciendo un diálogo, y bueno, nosotros estábamos abriendo un nuevo espacio y teníamos formando una nueva institución y
y unos nuevos centros gnósticos y renovándonos y cambiando los aires y promoviendo los principios originales de la gnosis y la línea guía de lo que es el mensaje de Acuario, del avatar de Acuario. Y entonces nosotros le decíamos, y lo hemos dicho en la conferencia anterior, que no buscamos proselitismo. Y este compañero me decía, sí, pero si alguna persona se une y adhiere a tu vibración y a tu forma de pensar y a la forma de pensar del grupo, vos te pones contento. Y me hizo reflexionar y dije, sí, me pongo contento. Pero también me pongo contento si la persona decide no adherir, pero está decidiendo con su inteligencia natural, con su conciencia, con lo que le dice su conciencia, su ser, con esa expresión del amor poca o mucha que pueda tener una persona en su vida, ¿sí? Entonces decía, si esta conferencia la va a escuchar 500 personas, 700 personas, 800 personas, que son las reproducciones que tiene, lo dice la estadística acá las estadísticas de esta radio nos va diciendo las personas, ¿no? Y bueno, o lo van a escuchar 5 personas, pues uno lo tiene que hacer de la misma forma porque no tiene que tener miedo al fracaso, ¿sí? Miedo a la soledad te quita la inteligencia natural. Las redes sociales y todas las plataformas que hacen posible que haya comunicación social por lo que es el método de la internet, te produce soledad. Uno vive soledad en el medio de las ciudades y eso es un bloqueo a la inteligencia artificial, ¿sí? El miedo a no ser aceptado, a ser rechazado, el miedo a la enfermedad, el miedo a vivir en un infierno, el miedo a la esclavitud, el miedo a los problemas mentales, ¿sí? No quiero terminar la conferencia con todos los miedos, pero sí lo quería decir porque es un óbice, un obstáculo, una gran piedra en el camino para todos aquellos que querramos integrarnos con la inteligencia del divino Daimón y la inteligencia de Judas, ¿sí? Y la inteligencia del amor. Bueno, creo que hasta acá ha sido suficiente. Vamos a darle paso a 2 o 3 preguntas por compromiso con aquellos que nos están escuchando del vivo. Entonces, en el vivo sí pueden hacer intervenciones y preguntas. Y entonces vamos a responder alguna. Dice acá Florencia, dice, puede suceder que nos parcialicemos en un sistema agnóstico. ¿Deberíamos sentir amor, empatía por hermanos de otras instituciones? Claro, correcto. Porque cada uno está sintiendo y decidiendo en base a su capacidad, en base a su conciencia, ¿sí? Y si alguna persona o estudiante gnóstico de otra institución no siente o, digamos, uno se da cuenta que está en un tal o cual institución porque lo está haciendo en forma mecánica, autómata, dogmática o por miedo, que es un bloqueo, por miedo, ¿sí? Tiene que comprenderlo. Y si lo comprende, es la manifestación de la inteligencia del amor, ¿sí? Bueno, dice acá, vivir el momento es la inteligencia natural como el clavel que atrae el camino en nuestra vida formando la cruz. Claro, sí, es así, eso es más que una pregunta, es una afirmación, correcto, ¿sí? Acá hay otra pregunta que seguramente nos viene parecería que de Venezuela, porque no nos dice el lugar, pero no es importante eso, ¿no? Dice, ¿cómo evitar que los grupos, asociaciones e instituciones de corte gnóstico de la actualidad se transformen en sectas? Es una pregunta súper interesante, ¿por qué? Porque la misma pregunta ya demuestra una observación de lo que está sucediendo. Atención, ¿sí? Lo hemos hablado en la primera conferencia. Esto ya se transforma en algo ya para estudiantes avanzados, pero yo creo que todos podrán comprender porque estamos abiertos y estamos siendo sinceros, ¿sí? Hay una manifestación de la inteligencia natural que es la sinceridad. Sin sinceridad no podemos ir a ninguna parte, ¿sí? Entonces, claro, evitar que un grupo se transforme en secta es cuando uno deja de adorar personas humanas, que uno deja de seguir, de ser un feligrés sumiso, y eso es uno de los principios de las sectas. La gnosis es todo lo contrario, es la enseñanza para que cada uno sea libre y camine en pos de su ser. Entonces, cuando uno detecta, huele que hay algo de eso, tiene que estar alerta a percepción, porque tiene que denunciarlo, como estamos haciendo ahora, ¿sí? Con todo cariño, ¿no? Ustedes miran, pero ¿y cómo con todo cariño? Y es con todo cariño, porque es una demostración de los hechos que se suceden en la vida de los seres humanos, ¿sí?
Y entonces poder encontrar un lugar donde uno tenga un grupo espiritual, porque es necesario, que le permita caminar con su propia cabeza, con su propio pensamiento. Fíjense que la inteligencia artificial nos está quitando a todos nosotros la capacidad de pensar. Sí, vamos a una más o dos más, porque para darle la derecha a los que se sintonizan en la parte, digamos, en vivo. Dice acá, cuando una persona perdiendo su inteligencia natural genera delirios o mitomanías, ¿cómo se lo puede ayudar? Sugerir, dar a entender de lo que le pasa sin que éste se hiera o empeore. Bueno, esa es una especialidad que nosotros hemos tenido en el estudio de la psiquiatría. A mí me gusta mucho la psiquiatría y la hemos estudiado mucho, ¿sí? Hay un libro escrito por el maestro Samael Aun Weor que se llama Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología, donde él habla de la paranoia, de la mitomanía, de los delirios, como expresiones del yo psicológico. Normalmente la persona que tiene delirios o mitomanías de diferentes estructuras psíquicas vienen retroalimentadas por un feedback que tiene con las personas que lo idolatran, ¿sí? Puede ser una, pueden ser 1000, pueden ser 2000, pueden ser centenares, ¿sí? Entonces el individuo que delira necesita tener el apoyo de personas que tengan el sentido común. Esto es maravilloso, es el estudio de la psiquiatría, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver con la inteligencia natural. Y va a buscar antes o después el que delira y el que tiene mitomanías o paranoia, que son manifestaciones o estructuras psíquicas de diferentes mezclas de yoes, ¿sí? Que al final se transforman en odio, ¿sí? Va a buscar una persona que tenga sentido común. Y la persona con sentido común tiene que apoyarlo con humanidad. ¿Sí? Le tiene que hacer ver las cosas de la vida, del humano, ¿sí? Nosotros antes de dar esta conferencia, puse en el lavarropa un poco de ropa a lavar en el día de ayer. Miren, le voy a hacer una confesión de inteligencia natural y de cómo ayudarnos humanamente, ¿sí? Y se me pasó el tiempo, se me pasó la noche, quedó la ropa ahí, imagínense, ¿no? Y hoy, antes de empezar la conferencia, fui a ponerla al sol. Por suerte quedó bien, no agarró olor, no la tuve que lavar por segunda vez. Y esa es una cosa humana, ¿sí? Y nosotros estamos en la vida para hacer bien las cosas humanas. Entonces la forma de ayudar a la persona que perdió la inteligencia natural debido a los delirios y la mitomanía es con cosas humanas. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias por todos los saludos y los afectos. Perdonen que no leo todos, los conozco a casi todos, pero sepan dispensarme y disculparme porque ustedes saben que esto después va a ser escuchado por compañeros, amigos, familiares. Estamos lanzando una enseñanza a la humanidad, al mundo, sin escondernos, con sinceridad y con profundidad. Y cuando hay algún tema que no se comprende y que pedimos disculpa, pero sí queremos hacerle saber al que no entiende el tema que se puede contactar con nosotros a través de Radio El Gnóstico para poder explicarles ese tema. Acá vemos una pregunta que dice: ¿cómo saber si una decisión que uno va a tomar es con inteligencia natural y no artificial? Pues el ego es inteligente y puede hacernos creer que estamos tomando una buena decisión. Correcto, era lo que hablábamos al inicio de la conferencia, ¿sí? Que con entrenamiento uno se empieza a dar cuenta cuando un sentimiento es de la conciencia y cuando un sentimiento es del ego, ¿sí? Se distingue por el sabor, por lo que le queda en el correr de los días después que tomó la elección, ¿sí? Por la capacidad de arrepentimiento, por la capacidad de autocrítica que uno tiene, ¿sí? Entonces lo va a ir distinguiendo simplemente. Pero acuérdense que la conciencia, en la pregunta que nos hicimos hace casi ya una hora, nos preguntamos, ¿cómo se manifiesta la conciencia? ¿Cómo sé que mi conciencia se está manifestando? Porque soy humano y tengo un cuerpo, tengo un sentimiento, una emoción y tengo una mente. Y en base a eso tengo que actuar. Con el cuerpo actúo gracias al sentimiento y la emoción. ¿Cómo se expresa? Con un sentimiento superior, con un sentimiento de paz, de tranquilidad, de armonía, de coraje, de valentía, de empatía, de caridad, de comprensión, ¿sí? Bueno,
Y vamos a darle acá paso a la pregunta de Rafael, un amigo que queremos mucho y que le mandamos muchos saludos. Y con esta creo que nos estamos saludando, porque, bueno, es así. Dice, ¿qué hacer cuando uno recibe órdenes de una jerarquía superior? Entre comillas, ¿sí? ¿Es mejor aceptar todo y no decir nada o es mejor tener un diálogo sincero? Digo eso por cuenta del concepto de que no se debe reaccionar. Claro, la entiendo. Y yo tengo la respuesta para mí exacta, para mí, cómo actuaría yo y cómo he actuado toda mi vida, ¿no? Porque la inteligencia natural me permite distinguir entre... le entiendo lo que quiere decir una jerarquía superior, porque puede ser en un trabajo, puede ser en una escuela, puede ser en una universidad, puede ser en un grupo espiritual, religioso, puede ser en un grupo gnóstico, puede ser en un club deportivo, ¿sí? Esa es la jerarquía, que supuestamente la jerarquía dice algo y deberían obedecer. Y usted me está preguntando, pero si recibo órdenes de una jerarquía y como me está diciendo, como si no estoy de acuerdo, ¿tengo que quedarme callado o es mejor un diálogo sincero? ¿Sí? Entonces, la inteligencia natural me va a llevar a tener un diálogo sincero siempre. Pero el coraje, la valentía y vamos a decir, el coraje consciente, ¿no? El coraje quiere decir fuerza del corazón, ¿verdad? Pero tiene que ser un coraje consciente, la fuerza del corazón que venga del átomo nous, de la felicidad suprema del ser, de lo que espiritualmente sentimos como cosa agradable, ¿sí? Como cosa de felicidad, de paz interior. Entonces, tengo que estar dispuesto a asumir las responsabilidades de mi identidad, de mi inteligencia natural, de mi conciencia, de mi ser, ¿sí? Entonces, poco a poco me voy desprendiendo, y esto se relaciona con la pregunta que hacían anteriormente de por qué se pueden transformar en sectas las asociaciones, y en este caso, tristemente, las asociaciones gnósticas. ¿Ah? Entonces, claro que tengo que ir con el diálogo sincero y estar totalmente decidido, consciente, valeroso, ¿sí? Como el capitán del ejército, de la armada. Tengo que estar seguro de sí mismo y asumir las responsabilidades del diálogo sincero. Porque si la jerarquía superior es entre comillas, como usted me puso jerarquía superior entre comillas, indiscutiblemente tengo que estar atento, tengo que estar alerta de percepción, tengo que estar consciente, porque usted me puso jerarquía superior entre comillas. Bueno, muchísimas gracias por habernos seguido en el día de hoy a través de Radio El Gnóstico. Vamos a seguir en este encuentro mensual o cada 15 días o cada 45 días, periódicamente. Vamos a seguir en estos encuentros. Publicitamos también a aquellos que quieran escuchar el canal de Medicina Natural, que de a poco vamos a seguir agregando pequeños micros y pequeños tips y pequeños sugerencias para mejorar la salud física, vital, energética y, por qué no, emocional y mental. Los esperamos entonces en la próxima transmisión de Radio El Gnóstico. Muchísimas gracias. Que tengan un buen domingo, que haya sido de su satisfacción y que si tienen preguntas, dudas, curiosidades, anhelos, se contacten con estudiantes gnósticos serios, con grupos gnósticos serios, o lo pueden hacer a través de Radio El Gnóstico y nosotros lo podríamos derivar a diferentes lugares donde se estudian en grupo, presenciales, estos misterios de la vida, estas cosas maravillosas, haciendo y ejerciendo la inteligencia natural. Que tengan mucha paz en sus corazones y hasta entonces. Radio El Gnóstico les agradece por habernos sintonizado y seguiremos compartiendo en lo sucesivo la gnosis universal. Un viaje hacia la paz y hacia la libertad. La aventura del conocimiento de sí mismo. El camino que nos conduce hacia la comprensión del universo.
enormemente habernos seguido en el día de hoy, en esta nueva transmisión que hemos realizado, y los esperamos próximamente a través de Radio Gnóstico para comunicarnos con el conocimiento universal. De parte de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales Samael Aún Weor, muchísimas gracias y hasta pronto.